Descubre los mensajes que nos hacen grande y hoy cambia tu vida. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oirás tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Hola, soy Marisa y les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia Tu Vida, una guía para nuestra superación personal. Y les dejo nuestras redes sociales, @Hoy Cambia Tu Vida, Twitter, Hoy Cambia Tu Vida, Facebook, Hoy Cambia Tu Vida, @hotmail.com. Y les dejo mi página de www.marisa.gomez.net para que vean muchas cosas del programa y también otros proyectos que estamos desarrollando. Fíjense que siempre les he compartido que la importancia de las palabras, de los mensajes que transmitimos a los demás y esos mensajes que también nos decimos a nosotros mismos, co-crean nuestra vida y nuestro destino. Y hay que darles muchísima importancia, porque saben que hay mensajes que nos pueden hacer grandes, a nosotros y a nuestros hijos y a los demás. Y para eso invité a mi queridísimo amigo, conferencista, escritor, master coach y mucho más, Manuel Portela. Manu, bienvenido. Hola, muchas gracias Marisa, como siempre un placer estar aquí. Oye, déjame felicitarle y decirle al público de Cambia Tu Vida que tus 2 libros han sido un gran éxito. Los mensajes del corazón, que es el más reciente, que por cierto lo voy a regalar, entonces esténse pendientes porque al ratito les voy a lanzar desde aquí la dinámica, y sabiduría en tiempos difíciles. Así es, Sabiduría para tiempos difíciles también. Es más, creo que está casi agotado prácticamente esa edición, que la tiene Porrúa. Y bueno, ahora recientemente pues ya se va a editar con Editorial Grupo Planeta México, que me ha comprado los derechos. Entonces, pues ya esa edición se ha terminado, pero ahora vuelve a salir otra vez. Y sabes qué, Manu, en esos Sabiduría. 2 libros que yo he leído y he releído, porque es un gusto y un placer leerlos, hablas mucho precisamente del poder de la palabra, de los mensajes y cómo los mensajes tienen un poder y un peso muy fuerte en nuestra vida y en nuestra mente. A ver, cuéntanos. Sí, así es esto, como bien mencionas, fíjate que es muy importante lo de las frases, no solo las frases que nos decimos a nosotros mismos, sino las frases que decimos a nuestros compañeros y sobre todo las frases que decimos a nuestros hijos, que eso es muy importante porque vamos a dividir como 3 vertientes en este día de hoy, ¿no? Vamos a hablar de cómo se moldea nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro trabaja por sistemas, ¿no? Tu cerebro no va a hacer lo que tú quieres, sino va a hacer como tú lo programes, ¿no? Y nuestros hijos no van a ser como nosotros queramos, sino como nosotros los programemos. Que esta es la parte más importante de lo que es la mente y lo que es el subconsciente, el consciente y cómo se programan todas estas creencias y estas frases que nosotros nos vamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de programar, que suena como a una computadora, ¿no? Y de hecho, pues no es tan diferente, no somos tan diferentes de una No, somos una computadora como computadora. se cree, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay una parte que es importante hablar de ella, que siempre menciono la diferencia entre mente consciente y mente subconsciente, ¿no? Entonces, bueno, como ya se sabe por todos los estudios de neurociencia que se han desarrollado, el 95% de nuestra capacidad mental es subconsciente y solamente el 5% es consciente. Eso significa que nuestra vida en realidad está determinada por nuestro subconsciente, no por nuestro consciente, ¿no? Y ahí en el subconsciente se albergan todos estos mensajes, todas estas creencias que hemos recibido o que hemos ido nosotros absorbiendo del medio ambiente o de lo que nos han dicho los demás. Así es, desde nuestra edad más temprana, desde la infancia hasta los 6 años de edad, los niños están en un estado de delta teta cerebral, de ondas cerebrales, que es una especie de estado de trance que absorben toda la información que reciben del mundo exterior sin ningún tipo de mecanismo a nivel mental de defensa. Entonces, digamos que ahí es el caldo de cultivo más importante de un ser humano en sus primeros 6 años de vida, porque toda la información que va a escuchar, sobre todo de su entorno familiar, de sus padres, de sus abuelos, incluso de los educadores también, ¿no?,
cada semilla que dejen ahí sus familiares y los seres queridos que están alrededor de él en esas edades, es una semilla que en algún momento va a germinar. Es una semilla que se va a transformar en una creencia, que se va a transformar en una frase, que esa frase, bien sea positiva o bien sea negativa hacia él, va a tener un fruto en el futuro, ¿no? Entonces nosotros somos responsables, obviamente, de eso. Y sabes qué, querido público de Cambia tu Vida, los que tienen hijos, es bien importante, porque yo de repente recuerdo a, no sé, a la tía o las abuelitas o tal, que de repente, ay, se cae el niño, ay, pero es que pareces tonto, anda, levántate. O ay, qué mal has hecho esto, es que nunca vas a lograr nada. Igual y lo dicen de una manera muy inconsciente, o sea, que no se dan cuenta de que eso que están sembrando ahí por esto que comentas, que las ondas cerebrales del niño están en un estado en donde se abren a todo el conocimiento y que los estás programando con frases que para ti igual y son muy de la vida cotidiana, que incluso se lo dices a los de alrededor, pero le estás haciendo un daño, Manu. Sí, así es. Es más, de hecho, cuando hay como esta experiencia que tú mencionas, ¿no? Que de repente el niño ha hecho algo de lo cual no es consciente o se ha tropezado, y normalmente suele haber como un impacto en la persona, ¿no? Entonces le sueles dar un grito. En el momento que tú le gritas a cualquier persona, puede ser un niño, y como dije antes, las frases también que se programan a los compañeros, a nuestros amigos. En las empresas eso se está gestionando ahora muchísimo, ¿no? Entonces, cada vez que tú le gritas a una persona, inmediatamente se crea un shock, ¿no? La persona libera los mecanismos de defensa en el momento que les da shock. Y la frase que tú le vas a decir directamente después, eso le va a quedar. Es que eres un inútil y no sirves para nada. Cuando tú le dices esto detrás de un grito que le has dado, esa información ya le queda grabada en el inconsciente, ¿no? Entonces inmediatamente la persona se queda así diciendo, soy un inútil, no sirvo para nada, soy un inútil, no sirvo para nada. Al día siguiente vuelve a cometer un error y vuelves a decir lo mismo, ¿no? Normalmente siempre tenemos esta metodología. La Nos dinámica. enojamos, damos un grito, inmediatamente, ¡bum!, ahí va la frase, ¿no? Es que no sirves para nada, ya te lo dije, ¿no? Y ayer hiciste lo mismo, es que no... ¡Pum!, otra vez, no sirves para nada, ¿no? Finalmente, esto ocurre en las empresas, cuando realmente nosotros queremos un resultado de nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, y obtenemos el resultado contrario al que nosotros deseamos, porque la comunicación no se está haciendo correctamente. No se está estableciendo una comunicación directa al inconsciente de la persona para que realmente tú obtengas los beneficios que tú quieres y que realmente haya una armonía, porque cuando hay buena comunicación hay buena armonía. Yo digo, Manu, hablando esto de las palabras y los mensajes, que tienes que tener como muy consciente si con lo que vas a decir vas a construir o vas a destruir. O sea, cuando tú llegas, por ejemplo, déjate con un niño que ya vimos que los programas derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, con un compañero de trabajo, si tú llegas y le dices, ay, es que la verdad, todo lo hiciste mal, por tu culpa se va a caer el proyecto, ¿qué pretendes generar ahí? Pues se va a generar un ambiente nefasto. Ah, mira, fíjate que tú que eres tan bueno para estas cosas, sería genial que utilizaras estas fortalezas para que junto con el equipo salgamos adelante. O sea, los mensajes de las personas que estamos continuamente enviándolos tienen que ser muy conscientes porque van a tener un resultado para construir o para destruir. Así es, en efecto. De hecho, bueno, hay una metodología para poder mejorar esa comunicación, ¿no? Entonces, normalmente, de hecho, ahí acabas de mencionar un ejemplo que es una generalización, cuando dices que siempre o todo... Y no todo, se debe de generalizar. no Sí, se puede hacer sí, generalizaciones, ¿no? totalmente. Todo lo haces mal, siempre te equivocas. Entonces, en la medida que tú utilizas esas generalizaciones que no son reales, pero en el momento que tú repites con tanta frecuencia eso, lo acabas convirtiendo en una realidad para la mente de la persona, ¿no? Incluso a uno mismo, porque uno mismo también tiene la tendencia a ser víctima y a decir, uy, siempre me equivoco, nunca lo hago bien y siempre fracaso, ¿no? Manu, explica un poquito esto que me parece muy importante para que el público le quede súper claro del tema de por qué no se debe de generalizar con los siempre y con los nunca, para que ahora sí que les caiga el 20 y sea un cambio que puedan implementar luego, esos mensajes. Primero porque es una estrategia de la mente para victimizarse, ¿no? Y lo usamos todos, lo usamos con muchísima frecuencia, ¿no? En las relaciones de pareja eso es lo más común. Es que nunca me haces caso, ¿no? Es que nunca me llevas al cine, ¿no? Esto no te suena, ¿verdad? No. No, a ti no, seguro. El caso es que de repente dice, pero ¿cómo nunca, no? Pero si solamente es que no te llevé una vez. Pero inmediatamente, no, es que nunca, pero a ver. Entonces ahí se hace una cosa que se llama especificación, que es lo que nosotros no somos. Los latinos no somos nada específicos.
cosa que en Asia sí son muy específicos, ¿no? Demasiado quizás para nosotros, ¿no? Entonces, cuando no hay esta especificación en la comunicación, las preguntas que se deben hacer es, a ver, ¿cómo que nunca? A ver, específicamente, qué día no hice lo que tú querías, ¿no? No, pues entonces ahí sale, no, bueno, pues sí, no, ayer. Entonces, y la semana pasada, no, la semana pasada sí, entonces no es nunca. Entonces eso fue ayer. Y suaviza la situación. Claro, al haber una Claro. especificación y tú ser específico y preguntar específicamente qué día yo no hice esto. Ah, no, inmediatamente la persona se cae. Esto está estudiadísimo, ¿no? Entonces la persona dice, bueno, pues sí. No, pues no, pues solamente fue una vez. Entonces, ¿por qué dices que nunca? Y se abre más la comunicación, no se Se sube abre la la guardia. comunicación y se rompe el canal entre víctima y victimario, ¿no? Que es que rápido uno busca la forma de ser víctima, ¿no? Entonces, de esa manera tú inmediatamente te proteges de esta unión de víctima y verdugo, ¿no? Y el 90% de los casos, pues efectivamente se da que efectivamente, ¿no? Que es una generalización, que la usamos todos, ¿no? Rápidamente la usamos y decimos, uy, es que nunca llegas a la hora. O siempre haces esto. O siempre haces esto, es que siempre, y no es verdad. El 90% de las veces no es verdad, simplemente que no somos específicos con la comunicación. Entonces rápidamente la mente humana le encanta el juego de la víctima y le encanta dramatizar, ¿no? Entonces rápidamente amplificamos toda la información. Y esto, por ejemplo, que le encanta el juego de la víctima y dramatizar y te dijeron un mensaje que no te hace grande, porque hoy vamos a hablar de los mensajes que nos hacen grande, pero eso no te hace grande. Físicamente eso te decae, te baja, te enoja y ya empiezas a generar ahí una dinámica donde estés que es un caldo de cultivo para decrecer, no para evolucionar. Sí, evidentemente, como tú bien sabes, en los test de kinesiología, cuando uno está con pensamientos negativos o frases negativas hacia sí mismo o hacia su identidad, que es lo que voy a mencionar ahora, que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo diferenciamos la identidad de los actos? Obviamente pues, tu energía se debilita, ¿no? Cada vez que tú estás diciendo frases negativas sobre ti mismo, te debilitas, pero también cuando lo dices hacia los demás, te debilitas. Y sabes que, Manu, ahorita regresando del corte, vamos a seguir hablando de esto, de cómo lo que nos decimos nos puede debilitar o nos puede empoderar, porque estamos hablando de los mensajes que nos hacen grandes aquí en el Cambia Tu Vida. Tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia Tu Vida y estamos hablando de los mensajes que nos hacen grandes. A ver, Manu, entonces estábamos hablando que efectivamente el cuerpo mismo responde cuando nos decimos cosas negativas o cuando nos dan mensajes negativos. Nos debilitamos, se nos baja la energía y nos empezamos, o sea, nos quita mucho poder. Sí, así es, nos quita todo el poder, en realidad, ¿no? Fíjate que esto es algo que yo trabajo mucho con deportistas de élite y en el mundo del deporte una de las cosas más importantes es el poder de la mente, ¿no? Sobre todo cuando son deportes muy mentales como por ejemplo el golf, que ahora estoy entrenando a un grupo de chicos de golf y es un deporte que tú realmente pasas tanto tiempo en activo con la mente y tan poco físicamente que juega la mayor parte, juega tu mente, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama ecos de poder, que son las frases que tú te vas diciendo a ti mismo durante los tiempos en los que tú estás caminando hacia el lanzamiento de otro hoyo, ¿no? Entonces Ajá. pasa mucho tiempo entre que tú vas caminando. Entonces, dependiendo cómo haya sido tu anterior lanzamiento, tú puedes estar enojado, frustrado, ¿no? Dices, pues ya, pues esto fue mal. Entonces, ahí es la parte más importante. O sea, ¿qué es lo que te vas a decir a ti mismo en ese espacio-tiempo que va a pasar durante este juego, ¿no? ¿Qué es lo que te dices? Porque lo que te digas es lo que va a programar tu cerebro, ¿no? Es lo que te va a condicionar para el siguiente juego, A para el ver, siguiente coach, y lanzamiento. tú como master coach, por ejemplo, en esos lapsos que puede ser ahorita una persona que juega golf o una persona que está en el trabajo y tuvo un enfrentamiento fuerte con un compañero y tiene que ir a una presentación y tiene que hacerlo genial, es empezarte a decir frases de poder, como por ejemplo, ¿qué nos recomiendas? Bueno, mira, dependiendo cómo sea la experiencia, porque cada experiencia, si el enojo ha sido muy, muy fuerte y la persona se queda con ese enojo, lo mejor es que primero lo libere,
que haga una liberación. Pegarle a alguien. No, no es Sí, cierto. por ejemplo, No, pues bueno. no es tan mala idea, ¿no? No, He hacer conoc- ejercicio, brincar, ¿o qué hacemos, Puedes Manu? hacer cualquier cosa que te libere. Hay técnicas de liberación de energía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si tú no tienes una técnica en específico de liberación de energía, pues simplemente tú puedes coger una toalla o un trapo y lo retuerces y sueltas esa rabia que en ese momento tú puedes tener, Sí, porque o si un no lo haces, cojín y haces así, pues, chas, haces chas, cualquier lo cosa. sacas, gritas, un sitio donde no vayas a espantar a nadie, Es pero mejor. gritas, lo importante es sacar ese enojo, ¿no? Sí, o sea, tienes que, si realmente ha sido una experiencia fuerte y realmente hay un enojo importante dentro de ti, bueno, lo mejor que tienes que hacer, porque no vale de nada de que tú digas, ah, no, pues ahora me enojé, estoy fatal, pero me voy a empezar a decir frases a mí mismo de que no, estoy bien, estoy en completa paz conmigo mismo. Cuando el cerebro sabe que eso no es mentira, la información no es Totalmente. aceptada, ¿no? O sea, si él sabe que eso no es verdad, no la Lo acepta, rechaza lo rechaza, ¿no? y Entonces, no no actúa. sirve de nada y realmente, pues tú tienes un bloqueo, hay una energía que está ahí comprimida y por más que tú le digas al cerebro, no lo va a cambiar así de repente, ¿no? Entonces, bueno, mejor haz una técnica cualquiera que puedas conocer de liberación, libera ese momento, olvídate de ese momento y luego sí empieza a decirte a ti frases que sean positivas hacia Manu, ti. por ejemplo, técnicas también de respiración y de reconocimiento de la emoción, no de negarla. Estoy enojado, ¿dónde lo siento? ¿Qué voy a hacer con esta emoción? Respiras profundo, liberas la respiración fuerte, y te vas como tranquilizando para que después, ya con un estado de enojo más bajo o más neutro, puedas programar esas frases, esos mensajes que te estás diciendo para elevar tu energía, ¿no? Bueno, esa podría ser otra de las fórmulas, pero también ya entraríamos incluso en un proceso mucho más profundo de entender, bueno, de dónde viene esta emoción, porque esta emoción viene de algo y viene de algún lado. Entonces, podríamos profundizar tanto en esta experiencia que podríamos no terminar, porque realmente cuando tú tienes una emoción es porque también ya estaba esa emoción en ti. Y esa emoción nada más hubo un detonante, hubo una persona que se presentó y una experiencia se presentó para que se detonase esa emoción, pero esa emoción ya estaba en Sí, ti. tienen que trabajar en sus emociones, tienen que profundizar, porque cuando son reacciones muy fuertes, quiere decir que hay algo atorado, si no uno no Efectivamente. reacciona de una manera Efecti- tan fuerte. Pero pon Efectivamente. tu mano que ya gestionamos, pon tu esa emoción o ese enojo y tal. Ya el cerebro está como abierto a recibir mensajes que nos estemos diciendo de poder. Si tú ya estás más en ese estado de relajación, es más fácil que tú puedas programar a tu cerebro a través de los ecos de poder, o sea, a través de las repeticiones dentro de ti. Y más que repetir como un loro, es sentir cuando tú hablas, ¿no? No se trata de que tú repitas como si fueses un loro, sino que tú sientas dentro de ti lo que tú estás diciendo, que eso resuene dentro de ti, que esa, pues me estoy en paz conmigo mismo, o me encuentro tranquilo, todo está bien, yo soy una persona pacífica, eso empiezas a repetirlo y a sentirlo dentro de ti y eso empieza a causarse. Se producen neuropéptidos, el cerebro produce neuroquímicos que son positivos y que hacen que se relaje, ¿no? Entonces, bueno, Ay, esa es una tú preparación. tienes un tema que me encanta, que igual y nos puede servir muchísimo, Manu, que lo hemos platicado. Cuando dices que nosotros convive la víctima y el guerrero, Ajá, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué padre decir, vienes de un problema fuerte, ya una vez que te tranquilizaste y que estás bajando el enojo, decir, pero yo soy un guerrero, no soy una víctima. Entonces, yo soy un guerrero, una guerrera, ¿no? Y a partir de ahí, decirte, tengo la capacidad, es posible, me lo merezco, todo lo que les digo, soy, tengo el poder y tengo la confianza para solucionar las cosas. Irte a decir esas cosas que te van a subir tu energía. sin duda es una buena técnica que puede funcionar muy bien cuando tú eres capaz de conectarte con esa parte de ti, con el guerrero que vive en ti, que representa tu espíritu, ¿no? Y la víctima representa el ego, como ya te platiqué en otras ocasiones, ¿no? Y efectivamente, cuando tú eres capaz de entender que el camino del guerrero es un camino difícil, pero es un camino de conciencia, ¿no? Porque el guerrero es el que sabe mantener la frialdad y sabe mantener la templanza ante cualquier situación, ¿no? Entonces decía el Dalai Lama una frase que me acuerdo perfectamente: tu capacidad mental es igual a las cosas que te alteran en la vida. Es decir, que si tú eres una persona que te alteras por cualquier cosa, esa es tu capacidad mental. Y las personas que realmente tienen una gran capacidad mental son aquellas que no se alteran tan Que se fácilmente, mantienen en sino su centro. mantienen su centro, esa templanza
y que no dejan que se alteren por cualquier cosa. Y sabes que eso yo creo que también se entrena, ¿eh? O sea, yo creo que puedes ir Obvio. desarrollando y uno se tiene que entrenar. Así como vas al gimnasio, tienes que ir a tu gimnasio emocional y trabajar en no perder la cabeza. Sí, obviamente, eso son respuestas, son estímulos del cerebro, o sea, eso está, tú reaccionas de una determinada manera porque hay una serie de estímulos que se activan cuando tú tienes respuesta de algo que te enoja, ¿no? Con facilidad. Entonces, si tú has estado teniendo siempre estos actos, estas respuestas, tu cerebro ya tiene estos programas, entonces tú inmediatamente ya reaccionas en cadena, ¿no? Se llama reacción en cadena. Entonces, cuando tú te vas acostumbrando a tener esta templanza, a no reaccionar de esa forma, tú vas frenando esas conexiones neuronales que han creado esos estímulos que crean estas respuestas. Entonces, obviamente es un entrenamiento, se puede preparar, se Claro. puede adaptar. Oye, Manu, y estábamos hablando de la importancia de los mensajes que, bueno, nos decimos, lo que les decimos a los niños, Mm. y es importante no nada más decirlo, sino sentirlo, porque también, como seres humanos, tenemos la capacidad de detectar si lo que nos están diciendo es verdad o no. Y Evidentemente. muchas veces, si lo que yo me digo a mí no me la creo, pues tampoco me va a programar. Sí, primero, si no es del todo cierto, el cerebro lo va a rechazar, ¿no? Como dije, si tú estás enfermo en cama y te sientes mal y de repente empiezas a decir, ah, no, yo me siento muy bien, yo me siento maravillosamente bien. Bueno, si eso no es del todo cierto, el cerebro va a rechazar la información, ¿no? Entonces, de ahí es que hay unas formas para hacer eso, que se llama la forma en presente continuo, que luego hablaremos un poco más en detalle, que es, si yo en vez de decir, no, yo estoy perfectamente, tú puedes decir, yo me estoy sintiendo cada vez mejor. Le da un sentido de realidad a la mente y al cerebro. Entonces es más programable cuando tú das un sentido de realidad a futuro, ¿no? O sea, me estoy sintiendo mejor, poco a poco me siento cada vez mejor y voy mejorando. Entonces el cerebro sí lo puede aceptar la información. Cuando hablamos de la parte que me comentabas ahora, ¿no? Del sentir, que esa es otra gran enseñanza del Dalai Lama, que ahora me acabo también de recordar, cuando se le preguntaba cuál sería la mejor frase para decirle a un hijo, ¿no? Y programarlo. Entonces, bueno, él dijo, pues realmente hay muy buenas frases que se le podrían decir, pero más importante que decir una frase es que tú actúes de la forma en que quieres que él sea, porque los niños aprenden por imitación. Entonces, lo que tú hagas, él lo va a hacer detrás de ti, ¿no? Entonces, esa es la clave del sentir. Entonces, efectivamente, ¿no? Los niños aprenden por imitación y lo que acaban haciendo es imitar a sus padres, ¿no? Y de hecho hay una frase que el niño va caminando con el papá, ¿no? Y el papá le dice, ten cuidado, hijo, por donde pisas, ¿no? Y el niño le dice, no, ten cuidado tú, papá, que yo sigo tus pasos. Claro, fíjate. Entonces, finalmente, claro que la importancia es de los padres, ¿no? Entonces, no vale de nada también de que tú digas, no, bueno, pues entonces yo ahora ya domino esto, yo sé que yo tengo el poder de programar la mente de mi hijo, entonces lo voy a bombardear diariamente a frases positivas, ¿no? Por ejemplo, hijo, tú eres el mejor, tú vas a llegar a todos lados, eso está muy bien. Pero si luego nosotros no tenemos coherencia, es decir, le decimos a nuestros hijos unas cosas, pero nosotros actuamos de forma contraria, Ajá. ahí él crea una confusión, porque él va a intentar imitar, ¿no? Entonces dice, a ver, mi papá me dice esta frase, pero él hace justo lo contrario, ¿no? Entonces hay algo que no está bien, no hay coherencia. Y esto, en cuanto a sentir, hay una experiencia que recientemente me pasó además en un campeonato, en un torneo que fui acompañando a la familia. Termina el torneo, efectivamente, bueno, el niño pues no jugó muy bien, la verdad, no jugó muy bien, estaba distraído, estaba nervioso, etcétera. Ujú. Pero claro, los papás, no, hijo, estuvo muy bien, jugaste, ya le iban a dar una madriza, ¿no? Nah, pues mira. Y dije, no, ni se les ocurra a decirle nada o a regañarles, no, es un niño, lo hizo lo mejor que pudo, ¿no? No pueden ir ahora regañándole porque perdió, no porque lo van a destrozar, ¿no? Y ya no va a querer jugar nunca más. Entonces finalmente, bueno, van y dicen, ay, no, pues hijo, lo hiciste muy bien, jugaste maravillosamente, estuviste... Claro, obviamente no es ni una cosa ni la otra, porque los extremos... Sí, el niño no lo El creyó. niño dijo, no, miró así y dijo, no, papá, no es cierto, no me digas mentiras, no es cierto, jugué fatal, ya lo sabes. Entonces, claro, los niños tampoco son tontos, ¿no? Entonces, O sea, son muy decírselos, astutos. claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando queremos Sí. motivarlos, queremos que sigan estando, que se sientan reconocidos, ¿no? Sí. Bueno, hay que aceptar que pueden tener un mal partido, que han jugado mal en cualquier deporte, en la vida, en los estudios, que le ha podido ir mal. Pero lo que no podemos es afectar su identidad. Ay, que sabes que, Manu, esto es un tema que quiero que profundicemos, el tema de la identidad y el acto, por decirlo así, cómo Exactamente. separarlo. Pero es bien importante, entonces, ahorita regresando del corte, vamos a profundizar en esto.
Regresamos a Cambia tu Vida y estamos hablando de los mensajes que hacen grandes a las personas, a nuestros hijos y bueno, a los demás. Y estábamos platicando, Manu, de que es bien importante diferenciar de la persona a del acto que comete la persona. Correcto. Esto es muy importante a la hora de programar, ¿no? De la mente de los hijos, ¿no? Y de los hijos y de los compañeros, en trabajo, es eficaz para todo, ¿no? Y siempre tenemos que proteger la identidad. Es decir, tú puedes cometer una equivocación en un determinado momento, ¿no? Y haber hecho algo que dices, bueno, pues un acto de irresponsabilidad. Pero tú no es lo mismo que tú afectes la identidad de una persona diciéndole, no, es que tú eres un irresponsable. A decirle, tú has cometido un acto de irresponsabilidad, pero realmente tú eres una persona muy responsable. Entonces, lo que hacemos, que lo voy a explicar ahora en el plan de acción, es por un lado, lo llevamos al pasado, algo que ya no es real, ya fue en el pasado, has cometido un acto de responsabilidad. Pasado, ajá. Y reforzamos la identidad, o sea, lo programamos a positivo, pero tú eres una persona tremendamente responsable. Esto no es común en ti. Entonces, lo que estamos haciendo es que protegemos su identidad y la fortalecemos. Claro, y hablando de las etiquetas, ¿no? Porque es etiquetar luego a las Así es personas. como se han Eres el etiquetado. tonto, eres el listo, eres el malo, eres Eres el el bueno. eres Y el... luego la persona se cree esa identidad y actúa en consecuencia. Evidentemente, Entonces, eso queda para toda tu vida. eso me encanta y lo vamos a profundizar en el plan de acción, Manu, que creo que es Estupendo. bien importante. Perfecto. Oigan, ¿y qué creen? Le quiero dar la bienvenida a Miguel, nuestra historia de vida. Muchas gracias. Bienvenido al Muchas programa. gracias. Y a ver, cuéntanos, ¿qué pasaba en tu vida, Miguel, antes de hacer conciencia de la importancia de lo que son los mensajes, las palabras que decimos a los demás? ¿Qué pasaba en tu vida? Simplemente era una persona que vivía para los demás. Ajá, No existía como persona. ajá, Hacía lo que los demás me pedían, trataba de complacer a los demás y no entendía para qué estaba. Vivía porque vivía. ajá. O sea, no tenías como tu... No, sí, hasta que, bueno, con el tiempo, nada es por azar, conseguí a quien hoy en día es mi maestro, Sensei Manuel Portela, Ajá, quien poco a poco me fue dejando ciertos mensajes que fueron como semillas que me iba dejando en el cerebro, porque no me daba cuenta, él me decía las cosas y fueron poco a poco calando dentro de mi cabeza. Y en poco tiempo, un día me dice, Miguel, te dispersas mucho, ¿qué es lo que quieres de verdad en tu vida? Y no pude responder, pues no lo sabía. Después me dijo, ¿a qué le tienes miedo? Me di cuenta que algo tenía que cambiar. Y comencé entonces a buscar, él me ayudó a buscar qué verdad quería. Encontré que para mí era muy fácil comunicarme con las personas y que sentía una gran alegría cuando lograba que las personas consiguieran lo que buscaban a través de pequeñas palabras y guías. Un día me dijo, estaba yo en España y me dice, Miguel, sígueme, yo te voy a enseñar cómo llevar a las personas a triunfar y hacer lo que tú de verdad amas, que es hacer por los demás que triunfen, en base a servir. mis experiencias, a mi vida, a todo esto. Ajá. Oye, Manu, a ver, entonces, lo que le pasaba a Miguel es que le faltaba un poco esa programación, o sea, el creerse esos mensajes de poder, de que él era capaz de no solamente servir a los demás, sino que tenía que empezar por la riqueza del personal para poder compartirla, o cómo estuvo el tema. Sí, efectivamente, ¿no? Le suponía fácil decirle frases positivas a los demás, motivarlos, sacarles todo el potencial que ellos tenían, pero lo que no era capaz de sacarse el suyo propio. O sea, decirse a sí mismo frases positivas de lo grande eso que era, de las capacidades que tenía. O sea, al no poder verlas no las puedes decir, eso es obvio, ¿no? Cuando no las sientes dentro de ti, cuando no las crees, cuando no eres capaz de repetírtelas, los ecos de poder, ¿no? Ujú. Que forman parte de nuestras creencias, ¿no? Y luego también había, pues obviamente, creencias arraigadas que estaban limitándolo en vez de potenciándolo. A ver, entonces, Miguel, ¿y tú recuerdas de dónde puede venir eso? ¿De dónde tenías tú esa programación de no reconocerte o de no ver ese potencial que tenías tú y sí poderlo o querer que los demás lo sacaran? Evidentemente viene desde la infancia, hoy en día lo reconozco, en aquel entonces era totalmente ignorante de lo que me estaba sucediendo. Desde la infancia te van programando porque para que cada error que cometes te hace un inútil, Ujú, ¿vale? Que lo peor que puedes hacer es equivocarte, que tienes que complacer a todo el mundo, hacer lo que porque el sentido común es que todo el mundo hace lo que el sentido común dice y ese tipo de cosas. Entonces,
Yo aprendí y crecí para vivir para los demás, no para mí. No sé, yo no sabía quién era yo. No te, Ujú. no te enseñan eso desde pequeño. ¿Y recuerdas esas frases que te decían en tu casa que fueron las que te fueron moldeando y programando? Sí, o sea, tienes que trabajar muy duro, tienes que educar para que los demás te reconozcan, para que los demás te acepten, para que te quieran, O para sea, que sí. todo el poder afuera, ¿no? Efectivamente. Porque, por ejemplo, este, ¿para qué haces esto? ¿Porque quieres o para que te quieran? Que cambia mucho el tema, ¿no? Porque este, cuando tú esperas que los demás te quieran, te reconozcan y te validen y te den esos mensajes de poder, ¿no? Que es lo que nosotros queremos hacer con los demás. Si yo no me quiero, me valido y me acepto, pues tampoco van a hacer mella en mí. Sí, obviamente, ¿no? Desgraciadamente, tú sabes muy bien que nosotros venimos de generaciones que esta forma de pensar era muy común, esta forma de ver el mundo, esta forma de el que dirán, y entonces uno tiene que vivir en base a, porque tienes que hacer feliz al entorno y a los vecinos y a las familias. Entonces realmente los seres humanos ahora empezamos como a vivir un poco en la libertad, ¿no? Pero antiguamente, y todavía hoy en día, todavía hay muchas sociedades que viven muy en un círculo de creencias muy obsoleto y muy cerrado, que no son libres. Dicen ser libres, pero no es cierto. No es Ujú. cierto porque están sujetos y atrapados a una matrix, a un sistema social que tiene unas determinadas normas y creencias, cuyas normas las creó una masa crítica de personas al que vamos a llamar un campo de conciencia, porque no existe otra palabra, ¿no? Que el mundo se divide en diferentes campos de conciencia, ¿no? Más elevados, menos elevados, pero al final eso es lo que es, ¿no? Entonces la masa crítica de un determinado grupo de personas crearon unas normas de sociedad y el que está dentro de esa sociedad tiene que formar parte de ese grupo, tiene que vestirse de esa manera, tiene que actuar de esa manera y si no haces eso estás mal visto. Y te Te rechazan. rechazan, te tienes que ir a otro sistema, ¿no? Por eso parece que el mundo entero se maneja por etiquetas, ¿no? Están que si los hipsters, que si Sí, los fresas, que si los estos y que sí. si los otros, ¿no? Los alternativos, sí, Que los totalmente. alternativos, que si los rock, que los que les gusta la Sí, música sí. rock, que si los Y budistas, que si los pura cristianos, exclusión, mano, y todos somos uno al fin y y al todos cabo, ¿no? somos uno, ¿no? Compartimos la misma esencia. Claro, o sea, pero a ver, ¿qué está pasando, no? O sea, la cuestión es que hay que etiquetar. Y cuando la gente no te puede etiquetar, que es como mi caso, porque a mí no me pueden etiquetar porque nadie sabe, de repente, pues de repente estoy en el Machu Picchu, pero de repente también estoy aquí en la Ciudad de México, sabes que a veces vamos a cenar y salimos, y de repente como que o tienes una túnica blanca, Sí, sí. o entonces no puedes estar, El tema de conciencia, claro, o sea, con el look que traes, mano. Ay, a lo que trae, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cuál es la etiqueta? sí, A este hombre, ¿a qué etiqueta le vamos a sí. poner, no? No hay ninguna etiqueta, ¿no? Simplemente yo soy libre, soy feliz, hago lo que me apetece cuando me apetece y la verdad Y siempre no me con el importa el bien común. sistema. Pero fíjate, algo bien bonito que aplica acá Miguel, este, que lo enseñaste a descubrir todo lo que él tenía para desde su identidad ya compartir, ¿no? Exactamente. Entonces, le pudiste ofrecer esos mensajes y esas creencias que él seguramente sabía que tenías. O sea, Miguel, pues tú sabías que quieres servir y todo, y quieres ayudar y que eres valioso, pero igual y por la programación que traía anteriormente no se la acababa de creer, Y me lo negaba a mí mismo. ¿no? ¿Y ahora cómo te sientes? Feliz, feliz, absolutamente feliz. Se puede decir que, aunque tarde, desde cierto punto de vista, he descubierto Sí, la felicidad porque ahora soy yo. claro. Primero ahora he aprendido a quererme a mí mismo y saber que tengo con ese mismo amor para dárselo a los demás y que los demás puedan triunfar de esa misma manera, viviendo Ah, mis experiencias. A través de mis fracasos he aprendido las diversas maneras como si se puede hacer las cosas ay, y Miguel. poder ser otra profesora. Pero lo importante que quisiera contar es cómo de manera subliminal, cómo de manera inconsciente para mí me iba indicando que lo que tenía que hacer era que no me quería. Y después, poco a poco, fui conociéndome a mí mismo y ahí, si Ay, cada Miguel. quien se pudiera conocer a sí mismo y supiera lo grande que es, ese es el momento en que comenzamos a ser felices. Ese es un gran mensaje que está también ahí en Delfos. Conócete a ti mismo. Sí. Miguel, mil gracias por haber Muchas gracias. compartido. Conózcanse a ustedes mismos, querido público de Cambia tu Vida. Yo regreso con el coach Manuel Portela a platicar de qué mensajes son los que nos van a hacer grandes a nosotros, a nuestros hijos y a los demás. Regresamos. Cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan.
Regresamos a Cambia tu Vida. Estamos hablando de los mensajes que nos hacen grandes. Y a ver, ahora sí nos vamos al plan de acción con Manu. Manu, a ver, ¿qué Cuéntame. hacemos para hacer conciencia de lo importante que es construir mensajes poderosos para programar a nuestros hijos, para reprogramarnos a nosotros y para contribuir a que los demás liberen su potencial? Bien, vamos a ver. Bueno, el primer paso, como bien mencionamos antes, es tomar conciencia de qué frases nos estamos diciendo a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué frases nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué frases le decimos a los compañeros? ¿Cómo se las decimos? ¿Y qué frases le decimos a nuestros hijos? Esas frases se las decimos en positivo, realmente le estamos transmitiendo. Hay una cosa que es muy importante en la educación de los hijos, ¿no? Y siempre digo, nosotros en esta metodología lo que hablamos es que lo más importante que tú le puedes transmitir a un hijo, lo más importante, es seguridad y confianza en sí mismo. Obviamente, el que le des una buena situación económica lo va a ayudar, el que le des buenos estudios, educación, le va a ayudar, el que le des amor, le va a ayudar, pero si tiene todo eso y no tiene seguridad y confianza en sí mismo, en algún momento está perdido. En algún momento, porque si le das mucho amor, también llegará un momento que el día que le falte ese amor, estará perdido y algún día le va a faltar. O sea, la seguridad y confianza le da estructura. Le da estructura, le da seguridad y pase lo que pase, va a salir adelante. Es decir, igual no es muy buen estudioso, pero si tiene seguridad y confianza en él, va a llegar donde él quiera. Oye, Eso Manu, es por real. ejemplo, ¿cómo podemos programar esa seguridad y confianza en los niños? ¿Qué tipo de frases? A través de frases positivas que van mejorando e inculcando su seguridad. O sea, tú puedes lograr las cosas que tú te propongas, ¿no? Pablo Picasso tiene una frase que dice, cuando yo era niño, mi mamá me decía que si yo me metía a ser militar, acabaría siendo un gran general. Y luego me dijo que si yo me metiese en la iglesia como sacerdote, yo acabaría siendo papa. Finalmente me dediqué a pintar y me convertí en Pablo Picasso, ¿no? Finalmente la madre lo fue programando desde niño, decirle, hagas lo que hagas, tú vas a triunfar en la vida. Eso tenlo claro, ¿no? Muchas veces las personas creen que eso no, lo que le dicen los padres cuando son niños, que se queda por ahí y no va a ningún lugar. Y precisamente esta semana hablaba con una señora que tiene ahora 65 años, que platicando de estas cosas me decía, fíjate que vino mi hijo a verme después de un montón de años y me recordó, mamá, ¿tú te acuerdas aquella frase que me decías cuando yo tenía 15 años? Y la mamá me dice, hijo, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, claro, toda mi vida he dirigido mi conducta en base a esto, ¿no? Y tengo un amigo íntimo que siempre va vestido como un pincel, que nunca compra una camisa, la usa una vez y nunca más la vuelve a usar, ¿no? Y le dije, pero ¿qué pasa, no, con tu ropa? Y me dice, desde que yo era niño, mi padre siempre me decía que así como te vean, así como te traten. Claro. Que lo más importante es que tú vayas siempre vestido perfectamente. Claro, ¿no? entonces eso lo introyectaron. Este hombre ya tiene 60 años y todo el mundo lo conoce por cómo viste, ¿no? ¿Hasta qué punto esas frases que le dijo su papá se le quedaron integradas, ¿no? Claro, entonces hacer conciencia y que los mensajes sean en presente, que sean en positivo. Las formas que se utilizan para programar el cerebro es en presente continuo, porque si realmente no es tan cierto lo que tú estás queriendo programar y dices, bueno, pues el cerebro no se lo va a creer si de repente yo de un día para otro ya quiero decirme, pues yo soy el mejor del mundo en este deporte, por ejemplo, ¿no? Claro. O yo me siento lleno de energía y de fuerza. Y si eso realmente no es verdad, entonces nosotros tenemos que utilizar las formas presente continuo. Me estoy sintiendo cada día mejor. Entonces eso le da, como bien dijimos anteriormente, le da una creencia de futuro, algo que está cambiando, que es real porque estamos transformándonos. Entonces, por ejemplo, para el público de Cambia tu Vida, ¿no? Hagan de cuenta de que ustedes quieren ser súper exitosos, pero ahorita no lo son. Sus circunstancias les dicen que no lo son. Tienen que decir, cada día me siento más exitosa. Cada día me estoy sintiendo más exitosa, me estoy acercando a la meta y actúen en consecuencia. Porque así el cerebro dice, bueno, sí, ahorita no soy un crack, no soy un hit, pero ahí estoy. Pero estoy en el proceso de irme convirtiendo en eso y nos vamos programando. Exactamente, y tengo un plan de acción, claro, obviamente, ¿no? Sí, Voy desarrollando. Pero a la vez que tú empiezas a repetir y a creértelo, el plan de acción se va acomodando en tu vida, porque esto es así. Las cosas, todo el mundo sabe que cuando uno tiene una idea en la mente y esa idea la empieza a hacer real, empieza a creerse que eso puede ser verdad, como nuestra documental que vamos a hacer, ¿verdad? Sí.
las cosas empiezan a darse, Sí, empiezan a sí. llegar ideas, empiezan a llegar personas y todo el mundo ha vivido esto no es nada nuevo, Sí, todo el sí. mundo ha entendido que muchas veces esto Sí. pasa y de repente todo Sí. se empieza a dar y llegan las ideas y Sí. llegan las personas y se Sí, por cumplen. eso dicen, quieres sentirte, o sea, si quieres ser exitosa, también arréglate como para, con la sensación que te hace sentir a ti exitosa. O sea, piensa que ya eres, actúa como si ya fuera y háblate en presente continuo de estoy siendo cada vez más exitosa. Luego, Efectivamente. Manu, también, otra vez que es algo bien importante, lo de no etiquetar, una cosa es la esencia de la persona, del niño, de nuestro compañero, y otra cosa es que cometió un acto que no estuvo Ah, adecuado. sí, es correcto. Bueno, aquí hay dos cosas. Por un lado están las etiquetas, que es la costumbre que hemos tenido en todas las historias de la humanidad y nuestros antepasados, era que a los niños hay que etiquetarlos, ¿no? Él es el bueno, él es el estudioso, él es el El rebelde, holgazán, él es sí. el rebelde, él es el que está todo el Fuera día. etiquetas. O sea, si tú lo etiquetas a tu hijo, bueno, prepárate porque eso es lo que va a ser, ¿no? Y tú la gente dice, no, pero es que realmente es así. Bueno, es así porque de alguna manera tú lo has programado para que sea así. Acuérdate, tus hijos no serán como tú quieres, serán como tú los programes a ser, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos las herramientas, ya sabes cómo le debes hablar a tu hijo. Obviamente hay un trabajo que hacer, ¿no? Hay una constancia y hay que, sobre todo hay que ser muy tolerante, Y muy ¿no? congruente. Y muy congruente con lo que le quieres enseñar. No vale que tú me digas, no, como me dijo una vez una clienta mía, yo quiero que mi hija se levante por las mañanas, porque había un documental que aparecía la niña saltando de cama y gritaba, pues que hoy es un día maravilloso, yo soy una niña positiva, todo está bien, la vida es feliz. Y esto sale, todavía sale en YouTube este documental. Y me decía, es que yo me gustaría que mi hija fuese así, ¿no? Se levantase por las mañanas así, ¿no? Y nada que ver, ¿no? La hija nada que ver con esta realidad. Y yo miré a la mamá y le dije, ¿y usted cómo se levanta por las mañanas? ¿No? Dice, no, pues imagínate, no, pues obviamente no era así. Dije, bueno, lo que no puede ser es que si usted no tiene esta actitud y no actúa así, le exija a su hija que ella sí se levante así y que ella esté siempre llena de El luz, ejemplo llena de vale, amor, sí, más de llena de 1000 palabras. felicidad, Sí. ¿no? Y la mamá, pues no es eso, ¿no? No, hay que ser coherentes, El ejemplo, más hay que que ser 1000 coherentes. palabras. Eso Valida más que 1000 recuerda palabras. la frase del Dalai Lama. Y bueno, para terminar, tenemos también lo que es la parte que hablábamos de la identidad. Sí. ¿Cómo hacemos para no afectar la identidad de un hijo o la identidad de una pareja, de un compañero cuando ha cometido un error? Siempre tenemos que hablar en pasado al acto que fue cometido en pasado, o sea, algo que ya no existe, ¿no? Lo O que sea, hiciste hizo estuvo algo mal. muy Ajá. irresponsable. Ok, vale. No puedo ponerle etiquetas. ¿No? Es que tú eres irresponsable, ¿no? Y sobre todo cuando hay este tipo de intercambio de comunicación es porque hay un enojo, hay una discusión. Entonces, Ujú. normalmente siempre ya hay discusiones, con lo cual es más fácil que ya entremos en shock, ¿no? Entonces, para nada podemos hablar de la identidad de la persona, sea quien sea, cuando hacemos referencia de que hizo algo malo. Lo vamos a hacer en pasado. Ujú. El acto que tú cometiste Ujú. no estuvo bien. Y por lo cual sabes que habrá una sanción X o un castigo X o lo que sea, ¿no? En las empresas esto lo especificamos muy bien, ¿no? Sí. O sea, no afectamos a la identidad, no insultamos a nadie, no podemos decirle a un empleado que tú eres, no, tú no eres nadie. O sea, tú eres una Cometiste un persona, un error. ser humano, cometiste un error. Este error te conlleva una sanción. Inmediatamente se le fortalece la identidad, pero tú eres una persona extraordinaria en tu trabajo. O sea, tú haces muy bien esto, tú lo estás haciendo cada vez mejor. O sea, tú estás mejorando mucho en esta área. Ten paciencia, ten constancia. Nosotros Entonces, confiamos en ti. claro, entonces ya separas el Entonces, acto de la esencia de la persona. de la esencia de la Y persona y lo eso, estás fortaleciendo. y sabes que Manu, esto me parece un tip buenísimo para todo, para programar a los hijos, para tu pareja, de no andarle diciendo, etiquetándolo, ¿no? Sino separarlo mucho para los compañeros de trabajo, creo que es una herramienta maravillosa. Y el Totalmente. último punto del plan de acción, que medio lo comentamos un poco, pero era no hacer generalizaciones, hacer conciencia de no hacer generalizaciones. Sí, esa es otra de las manías que solemos tener todos los humanos. Lo hacemos que rápidamente pues sale la víctima y generaliza, ¿no? Bueno, pero es que siempre haces lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo siempre? ¿no? Ahí es las preguntas que siempre recomendamos, que es cuando tengas este tipo de conflictos en la comunicación, bien con tu pareja, bien con tus hijos, bien con tus compañeros de trabajo, bien con tus superiores, jefes, directivos, con quien sea. A ver, específicamente, dime qué día yo hice mal esto, o específicamente de qué estamos hablando, ¿no? Ujú. Para que realmente no haya tanta discusión entre la comunicación, ¿no? Y ahí se puede aclarar, no, bueno, pues, ok, pues no,
pues ayer llegaste tarde. Claro, no Ok. nunca, ni No siempre. nunca, no siempre, no las No generalizaciones, generalizaciones. ¿no? Ser específico y decir, bueno, específicamente dime qué día hice Sí, mal esto. porque eso abre la comunicación. Ya se nos fue el programa. Oigan, ¿qué les quiero decir algo? El libro de Manu, que lo voy a dar en Facebook, les voy a pedir que me pongan en Face cuáles han sido los mensajes que a ustedes los han hecho grandes, que recuerdan de la infancia, que los han empoderado para que lo compartamos con los demás. Gracias, Manu, por haber compartido toda tu sabiduría. No se olviden comprar los libros de Manu y yo les quiero decir unos mensajes que para mí son de mucho poder. ¿Saben cuáles son? Que tenemos la capacidad, que es posible y que nos lo merecemos. Nos vemos próximamente. Gracias.